Querida comunidad, estoy feliz. Tengo un invitadazo el día de hoy. Saben que yo tengo el compromiso de buscar solo lo mejor para ustedes, lo que yo considero que puede aportar, sumar, abrir, generar conciencia y crear buenos espacios. Y he buscado a un especialista en adicciones que es psicoanalista, un terapeuta de primer nivel emocional, comprometido con la gente, una persona que estudia, que sabe y que además tengo el regalo de conocerlo de forma personal y darme cuenta que es un gran ser humano. Está hoy conmigo Tofi Sazón. Él es psicoanalista, experto en adicciones y se van a dar cuenta de la cantidad de temas que maneja y juntos vamos a conversar sobre la drogadicción sobre la drogadicción, el alcoholismo y las adicciones, para ser muy preciso, en sus múltiples dimensiones. ¿Qué nos lleva a entrar en una adicción? ¿Qué se define o qué se conoce como una adicción? ¿Qué sustancias intervienen y cuál es el trasfondo emocional? Mi querido Tofi, muy bienvenido a este espacio. Qué gusto poder conversar contigo y compartirte con toda la audiencia. ¿Cómo? Para mí es un honor, Fer, estar aquí contigo. Muchísimas gracias por considerarme y por invitarme a platicar un ratito. Es un tema muy padre y es un tema que creo que tiene mucho fondo y que a veces no se maneja de una perspectiva real, profesional, auténtica. Hoy por hoy cualquier persona toma un tutorial de YouTube y se siente experto en un tema, y me encantaría que pudieras compartir a la gente cuánto tiempo llevas, cuál ha sido como tu devenir en este mundo tan profundo del trabajo personal, Tofi. Bueno, yo tengo estudiando el tema de las adicciones alrededor de 20 años, yo calculo. Sí, como unos 23 años tengo que inicié una especialidad en adicciones. Antes de ser psicoanalista, estudié una especialidad en adicciones y después de dedicarme al tema de las adicciones, después me formé como psicoanalista. Pero sí, tengo muchos años. Y yo digo que el tema de las adicciones es adictivo. Ok. Estudiar las adicciones es adictivo. Y has practicado, trabajado con muchísima gente al paso de todo este tiempo, supongo, ¿no? Con mucha gente. He trabajado en clínicas, he trabajado en clínicas donde los pacientes están internados en un programa de rehabilitación. Específicamente lo hice en Montefénix, que tienen un modelo Minnesota, y también en mi consultorio de manera privada. Y me gustaría como empezar describiendo qué es una adicción, así una forma muy sencilla para que la gente lo pueda comprender. ¿Qué es la adicción? Bueno, una adicción es un uso compulsivo. En este caso que estamos hablando de alcohol y drogas, que bueno, el alcohol es una droga. Cuando hablamos de alcohol hablamos de drogas y cuando hablamos de drogas hablamos de alcohol. Lo podemos usar indistintamente, pero lo que le sucede a una persona que tiene una adicción es que no puede controlar ni la cantidad de sustancia que consume, ni lo que hace cuando está intoxicado. La pérdida de control es el síntoma más importante que tiene una persona con una adicción. La pérdida de control de la cantidad que consume y de lo que hace cuando está intoxicado. Bien. Una persona adicta no solamente es adicta a las drogas o al alcohol y a las drogas como lo hablamos, sino que puede haber adicción a muchos otros temas, ¿cierto? Sí, actualmente se sabe que hay adicción al ejercicio, a la comida, al sexo, alcohol y drogas. Sin embargo, en lo que yo más me especializo es en el alcohol y drogas. Okay. ¿Y tú qué crees que hay de fondo detrás de una persona que consume? Porque yo muchas veces creo que pensamos que el alcohólico es porque se toma 3 tequilas. Y creo que los 3 tequilas no es necesariamente un síntoma de una adicción, sino lo que está en el interior de las personas, algo que tiene que ver con su historia y que lo lleva a consumir como un efecto. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, esto tiene que ver con el origen. La pregunta que me haces tiene que ver con por qué alguien se hace adicto. Y cada vez más la investigación lo que nos dice es que los traumas en la infancia son lo que genera la adicción. Bueno, la línea de investigación o las líneas teóricas que más ahorita se siguen son las que nos dan esta información. Los traumas infantiles que no son elaborados en la infancia se pueden devenir en una adicción. Ok. Actualmente hay un concepto que se llama trauma complejo y el trauma complejo da una explicación a las adicciones, o podemos suponer que el trauma complejo es un antecedente de las adicciones, aunque no todos los que tengan trauma complejo se van a convertir en adictos. El trauma complejo es una pandemia. Realmente es la pandemia más impactante que creo que podemos llegar a tener, porque está muy distribuido en toda la población del mundo y consiste en más que en un trauma específico, un día donde la persona fue traumatizada, consiste en una vida llena de traumas. Ok. El trauma complejo es cuando las figuras protectoras, que son las que te tienen que cuidar, tu papá, tu mamá o los cuidadores principales, maestros del colegio, etcétera, con los cuales tienes un vínculo afectivo, son quienes generan el trauma.
El trauma complejo es una situación tan estresante donde el trauma es parte de la vida cotidiana. Ok. Y la persona no recuerda un día que fue traumatizado. Entonces la persona puede llegarte a decir, bueno, mi infancia fue de tal manera o de cierta forma, y no recuerda un día que fue como tú podrías recordar, ¿no? Este día entraron a asaltar a mi casa o el día que mi papá me pegó. No, aquí es una vida llena de traumas. Y el nivel que tiene de estrés el niño por vivir este trauma acumulativo, por llamarlo de alguna manera, que puede ser todos los días y todo el tiempo, hace que se acostumbre a ese estrés y no tenga la capacidad de autorregularse emocionalmente porque el estrés lo rebasa. Al no tener esa capacidad de autorregularse emocionalmente, entonces necesita conductas que lo ayuden a regularse. Ajá. Y aquí, desafortunadamente, el alcohol y las drogas cumplen una función estupenda para dar la ilusión de autocontrol emocional. Y digo ilusión porque no generan este autocontrol. Claro. Pero sí te dan esa ilusión. Bajan la angustia, bajan el estrés. Si estás deprimido te puede levantar por un rato, obviamente. Claro. Porque todas las drogas, esto es bien importante, Fer, todas las drogas que te dan un servicio a la hora de estar intoxicado, después te lo quitan, por decirlo de alguna manera. En el síndrome de supresión, cuando tú tienes... Si consumes una sustancia que te da euforia, en el síndrome de supresión lo que vas a tener es depresión. Si tú consumes cocaína, por ejemplo, que te da un momento de seguridad y un momento de euforia, después al día siguiente lo que vas a tener es paranoia y lo que vas a tener es depresión. Claro. Si consumes algo que baja la angustia para dormirte, por ejemplo, pues al día siguiente lo que vas a tener es mucha angustia. Okay. Toda droga va a tener ciertos síntomas y en la supresión te va a dar exactamente el efecto opuesto. Del que estabas buscando. Del que estabas buscando. Para poderlo poner en una perspectiva muy simple, digamos que un niño o una figura que tiene, aparte de su autoridad o de quien tendría que cuidarlos, estresándolo, atacándolo, inhibiéndolo, se va a habituar de una manera a ese trastorno constante, a esa violencia compulsiva, directa o indirecta, pasiva o activa la violencia, y va a generar como una olla de presión, una cantidad de estrés brutal que no puede reconocer porque ya la vive tanto de todos los días que se le vuelve parte de la vida, aunque no es esto sano. Y después busca en las drogas una alternativa a liberar esa presión que le va a liberar momentáneamente la presión, que es el típico ejemplo de la gente que consume marihuana de forma compulsiva, de estoy estresadísimo, me fumo mi churrito de marihuana y me relajo 1 hora y media, 2 horas, y entonces consigo ese pequeño escape que es ficticio, como bien dices tú, y me siento bien en ese momento, pero luego viene como un efecto de péndulo, entiendo, ¿no? Lo que llama supresión, voy a volver a tener más angustia, y entonces voy a necesitar más marihuana para estar sin la angustia, para luego tener más angustia y luego necesitar más marihuana y se vuelve incontrolable. ¿Es así? Exactamente. Y esto que estás diciendo, el necesitar más marihuana, más alcohol y más frecuentemente, justamente es la tolerancia. Y la tolerancia es uno de los síntomas para hacer un diagnóstico de alcoholismo. Okay. Hay 2 síntomas médicos y 4 síntomas psicológicos para diagnosticar cualquier adicción. A ver, cuéntanos, por favor. Síntoma número 1, la tolerancia. Este es un síntoma médico que es necesitar cada vez consumir más y con mayor frecuencia alcohol o la sustancia a la que eres adicto para obtener el mismo efecto. Ok. Esta es la tolerancia. La supresión es la reacción que tiene el cuerpo por suspender abruptamente la sustancia. Toda persona que tenga una adicción va a tener un síndrome de supresión que puede ser agudo. El agudo sería conocido como la típica cruda, por decirlo así, que es al día siguiente. O puede ser un síndrome de supresión tardío que puede durar hasta 6 meses, incluso hasta 1 año. Esto es lo que se llama como síndrome de abstinencia, o sea, como la abstinencia. Es lo mismo. Síndrome de supresión y en algunos lugares lo llaman síndrome de abstinencia. Perfecto. Cuando un paciente es internado en una clínica, lo que tenemos que manejar es el síndrome de supresión, porque actualmente se sabe que tenemos que hacer que el paciente sufra lo menos posible. Va a tener ansiedad, va a tener depresión, va a tener ciertos síntomas, pero tratamos que médicamente, sin darle ninguna sustancia adictiva, que médicamente sean contenidos y controlados esos síntomas para que sufra lo menor posible.
Okay. Estos son los dos síntomas médicos. Me importa, si me permite hacer un paréntesis muy importante y un llamado a la comunidad. Como tú sabes, la gente que normalmente me escucha es gente que tiene una vocación espiritual, que quiere crecer y trascender. Y de pronto se juega mucho con que las drogas no sintéticas, en el ejemplo de la marihuana, de la ayahuasca, de los hongos, son como válidas y son muy nobles porque no son químicas. Y en esto que está diciendo el experto, yo hago un llamado a entender que si tú crees que la ayahuasca es maravillosa, pero tú cada vez necesitas más ayahuasca para llegar al punto en el que habías llegado primero, estás teniendo la tolerancia, ¿no? En términos técnicos. Y si tú de pronto tienes que dejar de consumir ayahuasca 8 meses, 1 año, 2 años y te sientes muy mal, tienes que tener cuidado con el síndrome de supresión. Porque no sé cómo lo percibes tú, pero a mí me da mucho la sensación de que últimamente hay algunas drogadicciones que se justifican con el más diverso número de fines. A mí me ha tocado encontrarme con mucha gente joven que te da los 400 argumentos de por qué la marihuana es la maravilla del mundo y entonces es plantita y es verde y no hace nada, pero esto es algo real. Cuando tú cada vez necesitas consumir más de una sustancia y tu vida empieza a depender y tu paz mental o tu tranquilidad o tu relación de pareja empiezan a depender de la sustancia y tú no la puedes cortar de golpe, tienes que tener un foquito rojo de atención a la adicción. ¿Es así? Es totalmente cierto, Fer, y te voy a explicar un poco por qué sucede esto, sobre todo con la marihuana. ¿Por qué es tan justificada la marihuana? Bueno, porque todas las drogas tienen un síndrome de supresión que es muy claro y que te das cuenta que te está cayendo mal. Por ejemplo, si tú consumes alcohol y al día siguiente vomitas, sabes perfectamente bien que estás vomitando porque te emborrachaste. Okay. El que es adicto a la cocaína y al día siguiente tiene un ataque de paranoia, tiene una conexión perfecta entre mi paranoia es porque ayer me metí cocaína. Y en la marihuana no sucede así. En la marihuana los síntomas no se viven asociados a la marihuana porque son síntomas no tan aparatosos. ¿Qué quiere decir? La marihuana lo que cambia es tu personalidad. Lo que cambia son tus gustos. Por ejemplo, cosas que disfrutabas que ya no disfrutas. Eso hace la marihuana. Te gustaba jugar tenis y ya no te gusta, pero tú no dices ya no me gusta el tenis por la marihuana. Claro. Simplemente dices cambié, ya no me gusta el tenis o ya me da flojera ir al tenis. La flojera y la apatía es principalmente el síntoma más característico de la marihuana. La marihuana lo que genera es un síndrome amotivacional. Ok. Suena medio simple, es terrible. Sí, es terrible porque la persona no se da cuenta que lo que tiene es un síndrome motivacional generado por el consumo de marihuana. Entonces tú dices un día, ay, pues me da flojera bañarme, ¿no? Pues te dio flojera bañarte y ya, pero no lo asocias a que esto es porque estás consumiendo marihuana. Entonces la marihuana lo que hace es meterse a tu personalidad. Mira que me lo cuentas y me sorprende mucho porque a nivel energético yo veo el efecto que tienen algunas drogas. He visto a personas consumir diferentes tipos de drogas, no todos. Y con la marihuana lo que le empieza a pasar a la gente es que es como si se fuera llenando de un moco a nivel áurico y ese moco se comienza a expandir en las personas y los empieza a apagar. Entonces, lo que dices tú del síndrome amotivacional, que yo no conocía el contexto, lo que yo digo siempre es que la marihuana como que seca a las personas, las va chupando, las va secando y van perdiendo la alegría, el entusiasmo y piensan que la marihuana es el motor del entusiasmo. De hecho, hay un caso que para mí fue muy revelador de una pareja de novios que estaban desconectados. Entonces, solamente cuando consumían marihuana, los dos tenían relaciones sexuales placenteras. Entonces, cada vez había que consumir más marihuana para tener relaciones sexuales placenteras. Y era como la solución de nuestra relación es consumir marihuana porque estamos bien juntos. Pero yo siempre les decía, ¿y cuando no hay marihuana, qué pasa? Y cuando no había marihuana no se toleraban, no se podían ver. Entonces se va generando de forma inconsciente como un ciclo, un bucle que te atrapa en donde tú crees que estás solucionando algo, pero en realidad lo estás empeorando. Porque cada vez que tú necesitas más de eso para experimentar algo, te vuelves menos capaz de poderlo vivir por tu propia manera, de una forma consciente. ¿Tú lo percibes así también? Totalmente. Y mira, esto pasa. Digamos, no quiero ser amarillista porque no me gusta ser amarillista con temas de drogas. Sin embargo, es algo muy, muy delicado y muy grave porque esto que tú estás mencionando le pasa a un adolescente que está consumiendo marihuana. Pero ¿qué pasa en la adolescencia independientemente de si fumas marihuana o no? Esto que hay a nivel neurociencias o a nivel neurológico, que es que hay una enorme actividad. Todo el tiempo se están haciendo conexiones cerebrales y al mismo tiempo existe esto que se llama apodado, que se pierden las conexiones cerebrales que no utilizas. Entonces tienes un adolescente que está creando conexiones cerebrales que le van a durar para toda la vida
Literalmente es la estructura del cerebro. Y por otro lado, tienes el podado y está perdiendo las que no utilizas. Entonces, tener un adolescente con síndrome motivacional es una tragedia. Claro. Porque tener un adolescente que lo que está es deprimido, en lugar de tener un adolescente que está motivado, que está entusiasmado, que está disfrutando, pues qué conexiones cerebrales va a hacer. Claro. ¿No? Entonces, a veces, a mi juicio, creo que se minimiza mucho el potencial dañino que tiene la marihuana. Está súper justificado, ¿no? Esto de decir el verde es vida y como es natural no hay ningún problema, pero tiene un efecto muy importante a nivel personalidad y a nivel apatía. Lo peor que nos puede pasar, bueno, no lo peor, pero algo terrible que nos puede pasar con un adolescente es que no tenga motivación. La fuerza del mundo está en la motivación de los adolescentes. Los adolescentes y los jóvenes han cambiado el mundo. Absolutamente. Entonces, tener adolescentes anestesiados, apagados, tirados en un sillón, pues no es algo positivo. Ahora, la gente que te dice, yo prefiero que mi hijo adolescente esté tirado en un sillón a que esté en un antro y se pueda pelear con alcohol, ¿no? Entonces te dicen, ¿es mejor la marihuana que el alcohol? Pues mira, depende desde el punto de vista donde lo veas, claro. Pero pues es como decir, ¿qué bala mata menos? ¿No? Sí. Pues la peor droga es la que tú consumes, absolutamente. ¿No? La que tú estás consumiendo es la que más daño te hace a ti. Claro. Ahora, mencioné los dos síntomas médicos. Ibas a los 4, pero ahí quiero también hacer otra pausa. Es importante que la gente sepa que no estamos queriendo adoctrinar a nadie. O sea, cada quien es adulto, es responsable. Si no eres adulto, busca acercarte a alguien que tenga un poco más de criterio. Pero el punto es informar. Si alguien decide tomar la información para su bien, muy bien. Incluso yo creo que lo peor que podemos hacer es actuar como un burrito sin poder mirar las perspectivas. Si tú estás consumiendo sustancias y estás informado, tienes una mayor posibilidad de acción o de decisión que si tú solamente estás siguiendo un camino por ahí. Entonces, este podcast no tiene como propósito ni mandar a nadie a terapia, ni no mandarlo a terapia, sino simplemente compartir desde dos visiones diferentes una experiencia y ponerlo en el plato para que le sirva a cada quien. Totalmente. Dicho lo cual, síguele con las otras 4, por favor, Tofi. Bueno, los 4 síntomas psicológicos, por llamarlo de alguna manera, son, número 1, lo mencionamos hace rato, es la pérdida de control. Un alcohólico no puede controlar la cantidad de alcohol que toma. Y ojo con esto, porque aquí hay muchos mitos. Muchas veces dicen, no, este cuate puede 2 semanas no tomar. Sí, el alcohólico puede no tomar 2 semanas, puede no tomar 3 semanas, lo que no o 6 meses. Lo que no puede es controlarse una vez que empieza a tomar. Okay. El problema está en el inicio. Entonces, a ti no te garantiza que alguien no es alcohólico porque tiene 6 meses sin tomar. A ti lo que te dice que alguien no es alcohólico es que puede consumir de forma controlada de manera habitual. Y el alcohólico habitualmente pierde el control. Puede controlarlo 1, 2, 3 ocasiones, pero habitualmente pierde el control. De acuerdo. De lo que hace y también de lo que toma y de lo que hace estando intoxicado, que esto es bien importante, ¿no? Porque a veces no tomó tanto, pero cometió una indiscreción grave o se torna muy violento, pierde el control de los impulsos y esto también es parte del síntoma, ¿no? Perdóname, es que esto se me hace súper interesante porque la gente que estamos fuera no lo entendemos con tanta claridad. O sea, esto quiere decir que puede ser que alguien se tome 5 cubas y las pueda controlar y tenga un factor más funcional y que alguien se pueda tomar 2 cubas y ser un alcohólico mucho más peligroso. ¿Es así? Exactamente. O no necesariamente es cuántas cubas me tomo, qué tan mal estoy. No es en cantidad, es cualitativo el tema, ¿no? Bien. O sea, ¿qué le pasa a la persona? Y el diagnóstico lo hace la persona. ¿Por qué? Porque la sensación de pérdida de control es el síntoma más importante del alcoholismo. Y eso ninguna persona afuera de ti lo puede ver. Por eso el diagnóstico efectivo que contiene y que ayuda es cuando la persona asume que tiene el problema. Qué bien. Segundo síntoma, obsesión. El pensamiento en torno a cuándo voy a tomar, cuándo voy a consumir, va a haber alcohol, no va a haber alcohol. Llegué a la fiesta, inmediatamente entré y chequé si hay alcohol por allá o no hay, si va a alcanzar. Hay 3 botellas, somos 40 personas. Empiezo a pensar, no va a alcanzar, hagamos una vaquita, ¿no? O sea, el pensamiento en torno a quiero controlar el alcohol es importantísimo porque la obsesión empieza cada vez a tomar más terreno. Es una persona que cuantifica su vida en cuanto al alcohol. ¿No? Alguna vez una persona me decía, es que yo soy adicto a la comida porque yo pienso que tengo 100 pesos y pienso cuántas quesadillas me alcanzan con 100 pesos. No, bueno, así exactamente esa es la obsesión. El pensamiento en torno a ¿soy alcohólico o no soy alcohólico? ¿Lo puedo controlar o no lo puedo controlar? El tercer síntoma es el consumo a pesar de las consecuencias adversas. En una persona sana, cuando tú te quemas, no vuelves a meter la mano al fuego. Y eso es clarísimo. Por más que te digan, no, te vas a quemar. Si no has tenido la experiencia de quemarte, lo vuelves a tocar. En las adicciones, el quemarte no te contiene.
esto implica que no aprendes de la experiencia. Te quemas y dices, no, fue mi mano que estaba muy fría. No, fue el fuego que estaba muy caliente. No, fue mi esposa que prendió hace mucho tiempo el fuego. No, o sea, siempre hay una justificación para repetirlo y decir, esta vez no me voy a quemar. Pero en una persona normal, sana, digamos, no hay normales, yo creo, pero sí. en una persona tú y yo no sana, somos precisamente el ejemplo de normalidad de la vida. Pero una vez que tocas, te quemas y eso implica que aprendes de la experiencia y no lo vuelves a hacer. Y esto falla severamente en adicción. Y el cuarto síntoma psicológico, que es el que hace súper complicado todo esto, es la negación. Porque esta enfermedad, yo parto del concepto de enfermedad, sobre todo en un principio para tratar a un paciente. Esta enfermedad implica, no es como otras enfermedades que el paciente dice, no lo puedo creer, estoy enfermo, tiene un periodo de shock y luego lo acepta. No, aquí la persona constantemente está negando tener el problema y constantemente está minimizando el uso y las consecuencias. Se acuerda de lo positivo, se acuerda de lo, claro, de lo bien que se la pasó, de lo bien que se la pasó y empieza a borrar todas las consecuencias negativas. Por lo tanto, la negación es parte importante de lo que tenemos que trabajar en un inicio del tratamiento, porque todo esto que yo te menciono es algo que se considera dentro del nivel psicopatológico común. ¿Qué quiere decir esto? Todos los adictos o todas las personas con adicción, porque no debemos de decir adictos, digamos, personas con adicción, todas las personas con adicción comparten estos síntomas. De acuerdo. Pero hay un nivel psicopatológico que es personal. Y este nivel psicopatológico, ahí sí podemos entrar a qué nos orilló a, qué nos llevó a convertirnos en adictos. Podríamos decir, es que me llamó mucho la atención el ejemplo que ponías del fuego, que se me hizo súper interesante, que no es como si pierdes la frontera, pierdes el límite, ¿no? Entonces puedes haber golpeado a tu mujer el día anterior porque bebiste como una derivación del conflicto y tú dices, no fue porque me contestó mal. Y entonces, en lugar de asumir que es tu alcoholismo o tu droga, lo que te lleva es, ella me hizo una mala cara, que está pésimo, evidentemente el ejemplo, ¿no? O vas perdiendo tu negocio y vas perdiendo a tu familia y vas perdiendo todo lo que tienes y en lugar de asumir es que yo soy insoportable, soy intolerable o soy intolerable, no me pueden tolerar, es que mis hijos no me quieren, son súper mala onda. O sea, culpas de la responsabilidad afuera y no te haces cargo de tu responsabilidad como adicto. Eso es así, ¿no? Totalmente. Que es terrible y es ahí donde yo creo que es muy importante el entender que el adicto no solo se destruye a él, sino que destruye el campo que lo circunda, que el adicto a veces es durísimo y hay espacios de tratamiento. Yo trabajé algún tiempo para Alcohólicos Anónimos, como dando conferencias, ayudando a la gente. Y a mí me impactaba ver todo el proceso que hay de recuperación de familiares de adictos. Este proceso que se llama Al-Anon, para quien no lo conozca, de cómo la mujer que creció con un papá adicto tiene un trastorno derivado del alcohol de su papá y a lo mejor la mujer nunca ha bebido, pero tiene que atenderse. Entonces también es la posibilidad de decir, esa incapacidad de ver tu adicción que destruye a tu alrededor, puede ser que tú te compongas, pero dejas enferma o lastimada a las personas que te rodearon y a veces es durísimo el decir, yo ya no consumo, pero dejaste un regadero de dolor, de incapacidad, de dolencias a tu alrededor que es tremendo. Mensaje, las personas que vengan de una familia, de una situación, de un esposo, de unos padres adictos, sepan que hay lugares gratuitos a donde pueden acercarse a trabajar sus temas. En general se llaman Al-Anon. Al-Anon es un poco más para las esposas. Es para los hijos hay otros grupos que se llaman hijos adultos de padres alcohólicos. Ok. Ana, ok. Alatín sabía. Alatín también. Alatín había Alatín también. Sí. Pero bueno, también muchas veces estas personas van a Al-Anon o van a grupos de codependientes anónimos, ¿no? Hay diferentes agrupaciones y cada una tiene como diferente foco, por decirlo así. Pero efectivamente esta es la función que tienen. Y sumando un poco a lo que decías, tener un padre alcohólico pues implica esto que yo hablaba de trauma complejo. Muy bien. ¿No? Porque es algo sistemático de la vida cotidiana, de todos los días, a lo cual estás acostumbrado. ¿No? Hay gente que te dice es que yo estaba acostumbrado a no saber si mi papá llegaba a dormir o no saber si ese día iba a llegar mi papá, iba a gritar en la noche y tenía que yo pararme a hacerle de cenar, ¿no? Claro. Eso es también o si me iba a pegar hoy o no, o sea, se me iba a tocar golpiza el día de hoy o no, que podía ser al azar. Exactamente, ¿no? Y una persona que es golpeada sistemáticamente, constantemente, pues es esto a lo que le llamamos el trauma complejo. Ok. Gente que le va al Cruz Azul trabaja en su trauma complejo porque constantemente los golpean. O sea, es chiste nada más. Muy bien. Efectivamente, así es, así es. Oye, Tofi, y en la experiencia que tú has tenido, te has dado oportunidad de entender
¿qué hace que una persona se detone en el alcohol? O sea, si son 3 amigos que están bebiendo, ¿en qué momento uno se vuelve alcohólico y el otro no? No sé si mi pregunta es clara. O sea, si los 3 íbamos a las mismas fiestas y nos tomábamos la misma cantidad de sustancia, ¿en qué momento uno cruza la raya y se vuelve adicto y los otros se pueden regresar? ¿Qué hace esa diferencia? Mira, te voy a dar una respuesta, pero estoy seguro que no es una respuesta completa porque es una pregunta muy compleja. Ajá. Pero podría ser en el momento en que alguien lo empieza a utilizar inconscientemente como un medicamento. O sea, en el momento en que empieza a tener una función de esto me baja la ansiedad, o esto me ayuda a ligar, o esto me ayuda a enfrentar a mi jefe del trabajo, o esto me ayuda a aguantar tantas horas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos trabajos que son muy forzados y que implican mucha demanda y gente que utiliza sustancias para ello, ¿no? Claro. Yo te podría decir que en el momento en que la persona elige consciente o inconscientemente darle esta función a la sustancia, Ajá. ahí probablemente empieza a desencadenarse una adicción. Es como tener una ganancia secundaria de la sustancia, ¿no? Como obtener una ganancia secundaria y aferrarte a la ganancia secundaria dándole el atributo a la sustancia, ¿no? Solo puedo hacer esto porque estoy borracho. Pero lo secundario se convierte en primario. Ok. ¿No? O sea, es una ganancia primaria. Sí, claro, porque ya no es nada más la ganancia secundaria de que me regula el estrés, sino ya es necesito esto para dormir. Claro. Para poder dormir. Claro. A mí me tocó alguna vez escuchar a una persona que me generó mucha compasión, que me decía, él se dedicaba a vender contratos a gobierno y él era alcohólico y quería recuperarse entre esta parte de sí, no, y me decía, es que yo no puedo trabajar sin estar borracho, porque yo hago contratos porque soy muy simpático y porque soy muy chistoso, y si no estoy borracho no soy chistoso. Entonces, si yo dejo de beber, dejo de ser chistoso y dejo de trabajar. Entonces necesito estar borracho para ir a la junta, para hacer reír al cliente, para que me firme el contrato. Y es como en su distorsión, en su desorden psíquico, había proyectado que todo su éxito dependía del alcohol y de ponerse borracho cuando pero no era solo de beber, era me tengo que poner borracho para ser simpático y poder vender. Yo lo que trato de decirles a estas personas es que se tienen que dar cuenta y conectar con que lo simpático no se los da el alcohol. Lo simpático está dentro de ellos. Qué bonito. Pero el alcohol te abre la puerta a que salga más fácil, pero es algo que está dentro de ti. Claro. Es muy frecuente. Hay gente que te dice es que yo no puedo dejar esto o la sustancia porque escribo y no puedo escribir. Pero hay que conectarlos con esto, ayudarlos a que se den cuenta a que el talento no te lo da la marihuana. El talento no te lo da la sustancia. El talento está dentro de ti. La creatividad está dentro de ti. Mucha gente dice, no, las drogas te dan creatividad. No, las drogas no te generan la creatividad. Claro. Lo que pasa es que las drogas te permiten una desinhibición donde puedes crear, porque el proceso creativo se bloquea en el momento en que tú mentalmente dices, esto lo van a ver. Y esto te lo dicen grandes artistas, ¿no? Que te dicen, estoy pintando, pero cuando me imagino que esta obra la van a ver, se me atora. Ahí se me atora. El proceso creativo no puede tener una voz crítica. Entonces, ¿qué pasa? Las drogas suspenden un rato esta crítica y me atrevo a acercarme a una chava, me atrevo a escribir, me atrevo a... Entonces, el potencial está ahí y hay que quitar la idea de que la droga te da la creatividad. Me encantó ese punto y yo como quiero resaltarlo mucho porque está padre saber que todos los recursos los tenemos nosotros dentro y que probablemente encontraste, porque así te tocó en la vida, sin juzgar a nadie, que el alcohol te desinhibía lo simpático, pero también puedes encontrar que el valor personal y apretarte los pantalones te desinhiben, o que son unos zapatos amarillos los que te desinhiben, o es tu propia afirmación o decreto lo que te desinhibe. Y lo que se trata de la vida es de ser sanos, no de ser santos. O sea, yo creo que está padrísimo divertirse, que está padrísimo ser creativo, que está padrísimo ser gracioso, pero no quedarte secuestrado, no quedarte atrapado. ¿Y qué crees, Fer? Cuando descubren estas personas que el poder está en ellos, se empoderan. Cuando una persona deja de consumir y logra escribir o logra eso que hacía estando intoxicado, es muy placentero tener la sensación de autocontrol. Es un placer diferente. No es el placer de las drogas, pero es un placer de autocontrol. Claro. Y es un placer que te da una sensación de empoderamiento de yo muy positiva, ¿no? Porque no es una soberbia narcisista, sino es realmente reconocer el valor que tiene lo que tú puedes hacer. Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Yo me fracturé este brazo hace unos años y me lo quebré en 14 pedazos.
Entonces fue una fractura muy fuerte para mí y el doctor cuando me recuperé le decía, oye, me da miedo que se me vuelva a quebrar y me decía, no, Fer, ese brazo no se te puede volver a quebrar porque se te ha vuelto más fuerte por toda la callosidad de todas las cicatrices. Esto lo asocio a cuando yo trabajé con alcohólicos y vengo de una familia de alcohólicos, mis 2 abuelos fueron alcohólicos y mis padres batallaron mucho para poder mantenerse en un camino más saludable. Cuando yo pienso en los alcohólicos y pienso en los alcohólicos rehabilitados, yo siempre he creído que son personas más fuertes que el común, porque rehabilitarte de una adicción de verdad te lleva a fortalecer tus huesos y ya no te vas a romper como te hubieras podido romper antes. Entonces, realmente atravesar la adicción requiere un gran valor, una gran admiración. Creo que a veces somos muy duros con los adictos rehabilitados, porque el típico ejemplo que tú trabajando con alcohólicos o con adictos te das cuenta es la persona que dice, no, gracias, no bebo, y esa insistencia de, ay, un poquito, y dices, tú no sabes lo que este hombre está luchando y lo que ha tenido que hacer al paso de los años para decirte que no quiere, deja de estarle fregando, ¿me explico? 100%. Y a veces también algo bien duro, y mi reconocimiento a toda la gente que se recupera, es que se te acaba una vida como tú la conocías, porque al final, si tu vida era, como lo planteabas tú en la obsesión, ¿no? Todo gira en torno a el jueves el antro para ponerme borracho, el viernes el antro para ponerme más borracho, el sábado, y de pronto es, ya no bebo, y ya no te van a invitar al antro y tú ya no tienes que hacer el jueves, pero tus amigos con los que ibas al antro ya no te van a llamar porque ya no estás chistoso. Entonces hay una parte que es durísima y que yo lo veo a nivel espiritual como una muerte. O sea, cuando alguien sale de una adicción, tiene una muerte a una serie de condicionamientos, a un sistema. Hay personas que tienen que tomar decisiones tremendamente fuertes. En la historia que les estaba contando de la persona que se quería rehabilitar y que tenía que beber para los contratos y eso, tuvo que salirse de ese trabajo. Cuando se recuperó, se dio cuenta que no era compatible su salud con su trabajo y tuvo que renunciar al trabajo y encontrar un camino nuevo. Y me parece algo muy bonito porque hablamos a veces, y creo que la gente lo hace con poca conciencia, de los adictos como leprosos, apestados, que es como qué horror de gente. Y primero son personas como tú y como yo y como quien nos está viendo ahorita, que no tuvieron la capacidad de tomar una decisión diferente en un momento y que se fueron enredando, como creo que todos nos podemos enredar. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo todos los días camino con conciencia de me puedo volver adicto. Al alcohol no, porque no me gusta, pero te puedes volver adicto al trabajo, a una relación de codependencia. Incluso yo he hablado de la adicción a la espiritualidad, de esta gente que tengo que meditar 16 horas y sin meditar no puedo vivir. Y ahora eso también va generando ingobernabilidad. Eso también va generando que tu vida se ponga en el retiro es todo lo importante en mi vida y no puedo, si no medito 4 horas en la mañana, no me siento en paz. Claro. Y eso también es una actitud compulsiva y se puede volver una actitud adictiva. Y quisiera como ir cerrando, como pudiendo hablar de las partes maravillosas que tiene alguien que se recupera y de la parte increíble que hay y de todo lo que podemos aprender de los adictos, porque cuando hablamos en la espiritualidad de la noche oscura del alma, cuando hablamos de atravesar el infierno, la adicción es un infierno y es un infierno bien fuerte. Y hay personas que han tenido como la lucidez, la fuerza, unos pantalones del tamaño de un tráiler para decir, me estoy muriendo por consumir, quiero consumir, sé consumir, mi vida va a consumir y me voy a retener, me voy a autocontrolar para poder evitarlo. En tu mucha experiencia trabajando con adictos, ¿qué es lo que te han enseñado ellos a ti? Uy, no tienes idea cuánto me han enseñado, Fer, porque nunca me gusta hacer generalizaciones porque de verdad que cada uno es diferente. Claro. Y no te puedo decir que todos los adictos son inteligentes o que todos los adictos son creativos, pero lo que sí te puedo decir es que si tú convives con alcohólicos en recuperación, te atacas de la risa. Son muy ingeniosos, la pasan bien, se divierten. Sí. O sea, tú vas a una junta de Alcohólicos Anónimos y terminando la junta se toman un café y entre sus chistes internos y la creatividad y el doble sentido, es gente muy valiosa y gente muy inteligente en lo general, por decirlo así. Claro, ¿no? claro. No podríamos, también existen alcohólicos deficientes intelectualmente, ¿no? O sea, ya vemos gente saludable, claro, inteligente y chistosa también. Exacto. Y hay gente alcohólica que no es tan creativa, ¿no? Por supuesto que lo hay. Déjame nada más decir algo que dijiste. Efectivamente es un duelo. Es la muerte de algo. Se tiene que hacer ese duelo. Y muchas veces dentro de las clínicas incluso lo trabajan así como un duelo a la sustancia, un duelo a tu personalidad en consumo. Y a veces hasta se les pide que escriban cartas despidiéndose de la sustancia, agradeciéndoles lo que les dio, pero despidiéndose porque esto ya no me funciona. Pero en términos generales, la gente que se recupera muy bien. ¿Tienen pérdidas? Sí.
ya no van a aguantar tanto tiempo en la boda. Es que ya no voy a aguantar en la boda hasta las 6 de la mañana. No vas a aguantar, ¿no? Hasta las 3. Pero ¿qué crees? Más bien a las 3 ya se quieren ir porque ahora se dan cuenta que están cansados. Claro. ¿No? Entonces sí hay cosas que cambian, pero la verdad es que lo que se gana es muchísimo más de lo que se pierde, porque las sustancias tienen un poder destructivo del amor, del cariño, de las personas, de la familia. Esto que mencionaste es muy importante. La gente alrededor de una persona que consume sufre mucho. Y cuando nosotros lo vemos en retrospectiva, porque cuando tú platicas con una persona, como las diferentes fases, con alguien que está consumiendo y que está encantado, está en su momento de enamoramiento de la sustancia, te platica las maravillas de la sustancia, ¿no? Y es lo máximo y pruébalo y te invito y mira que tú. Y aquí también hay que tener como mucha conciencia. No a todos nos hace el mismo efecto lo mismo. Entonces hay personas que te pueden decir, es que a mí me fue increíble con esta droga y a ti te destruye la vida. Pasa mucho en la espiritualidad y a mí me importa como dejar este mensaje muy claro. Hay gente que dice es que la ayahuasca fue lo máximo, entonces yo sané todo. Ajá, muy bien, bien por él. Pero hay otra persona que tiene un poquito de psicosis y le das ayahuasca y le viene un brote psicótico y no la regresas. Entonces no a todas las personas les hace lo mismo el tequila, ni el ayahuasca, ni el cigarrito, ni el alcohol. Hay que tener mucho criterio. Y la segunda es, yo pienso que el querer a una persona es siempre querer su mayor bien. Que cuando tú quieres a alguien, quieres que la persona esté bien. Y las drogas, en el uso amplio del término, no te dan lucidez mental. Yo he visto, y para mí fue una experiencia muy, muy dura, en un momento de mi vida, algunos de mis primos consumían marihuana y me parecía muy bien, eran chavos, cada uno en su libertad, pero mi hermano, que tenía 12 años, se sube a un coche con ellos a los 12 años y mis primos le ofrecen marihuana. Y yo entré en una rabia de loco, me paré el coche, les menté la madre, bajé a mi hermano y ellos me decían, es que no es malo. Y yo decía, sí es malo. Y para un niño de 12 años es muy malo porque no le estás permitiendo elegir, ¿no? Afortunadamente mi hermano les dijo que no, pero y si les hubiera dicho que sí, o sea, es esa posibilidad. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes de que socialmente empezamos a volvernos muy permisivos con las drogas, como no pasa nada, claro, todo está cool, todo está bien. Y yo lo digo con gran respeto a José José, pero siempre pienso, José José empezó tomándose una, no empezó tomándose 45, no, una. La persona que empezó, que es adicto a la heroína, seguramente no empezó con la heroína, a lo mejor empezó con una sustancia menor que no le alcanzó y se fue a una mayor, que no le alcanzó que se fue a una mayor y que termina en la heroína. Entonces creo que en un acto de conciencia, si es algo que tú puedes desde tu corazón, desde tu conciencia elegir, no lo elijas, porque es empezar por un camino que puede ser muy destructivo. Yo no sé qué tanto eres tú a favor de prevenirlo desde la conciencia, decir, me ahorro lo que pudiera pasar porque no quiero irme enredando con esa circunstancia. Por supuesto. Mira, yo pienso que la prevención tiene que ir más inconsciente y tiene que ir desde pequeños, tratando de estimular vínculos de apego, lograr que los niños tengan un apego seguro. Pero bueno, esto ya es un tema mucho... Que me encanta. Puedes ampliar un poquito del apego seguro porque la gente que no conoce el término es súper poderosa. El apego seguro es la capacidad que tenemos de autorregularnos emocionalmente. El apego se gesta en la relación que tenemos con la figura de nuestro vínculo de apego, que casi siempre son los padres cuidadores. La forma en que nos cuidan va a moldear el tipo de calma que vamos a buscar nosotros. Y hay diferentes tipos de apego. Hay apego seguro, que es el óptimo. El 70% de la población, 66% de la población tiene apego seguro, pero hay otro porcentaje que tiene apego inseguro, que puede ser evitativo o puede ser ambivalente. Y hay otro tipo de apego que es peor todavía, que es el apego desorganizado. En el apego desorganizado estamos hablando del trauma complejo. Claro. Pero déjame decir algo que es bien importante y no podemos dejar de decirlo en un espacio como el tuyo. Los primeros fundadores de Alcohólicos Anónimos, los primeros 3 o 4 fundadores de Alcohólicos Anónimos, se asesoraron con un psicólogo de la época, que casualmente fue Carl Gustav Jung. Y le explicaron un poco su problema, lo que estaban haciendo. Y Carl Gustav Jung fue el que les dijo, esto es un problema espiritual. El proceso de recuperación implica un proceso de crecimiento espiritual. Y esa es la base de Alcohólicos Anónimos. Con frecuencia mal entendida dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos. Porque no es un programa religioso, pero sí es un programa espiritual. Y el tratamiento por elección, bueno, a mi juicio, ¿no? Para el alcoholismo es el crecimiento espiritual. Espiritualidad no implica que se te tiene que iluminar un cuarto o tienes que ver a Dios para tener un crecimiento espiritual, ni implica necesariamente el contacto con una religión restrictiva y seguir reglas.
Hay gente que encuentra la espiritualidad a través de eso, pues adelante, pero espiritualidad implica, dentro de AA, implica el reencuentro contigo mismo, el reencuentro con tus seres queridos, el reencuentro con valores perdidos. Claro. Por esto hablamos tanto de recuperación, Claro. es reencontrar, recuperar algo que estaba ahí y lo necesitas otra vez de vuelta. Y me parece tan bonito porque los 12 pasos, que la gente los ve como tan superficiales, tienen un componente de mucha alma. Y de hecho, tiene que ver con perdón, tiene que ver con aprender a inclinarnos frente a lo superior, como cada quien le quiera poner el mote a lo superior. Y sin duda alguna, cuando tú lo dices desde la autoridad que tú tienes, yo sonrío en mi corazón porque creo que todo proceso de sanación real tiene un toque de espiritualidad. Todo proceso de recuperación real tiene un toque de espiritualidad porque al final somos seres espirituales experimentando este universo pulsante y palpable, ¿no? Y algo que yo aprendí en Alcohólicos Anónimos, y cuando la gente se me acerca, oye, Fer, tengo una adicción, creo que hay terapeutas extraordinarios como tú y que lo recomiendo ampliamente. Ahorita nos va a dejar sus datos para quien quiera tratarse con él. Gracias. Pero hay una parte que es muy importante y es Alcohólicos Anónimos es algo que funciona. Es algo que es gratuito, que es realmente accesible para la gente y que funciona. Cuando la gente me dice, Fer, ¿por qué promocionas tanto Alcohólicos Anónimos? No me dan promoción. No soy alcohólico en recuperación, lo diría si lo fuera. He tenido amigos muy cercanos que han sido alcohólicos, pero hay algo que me parece increíble. La cantidad de personas que Alcohólicos Anónimos ha acompañado a recuperarse al paso del tiempo deben de ser millones. Mucho más que la psiquiatría y el psicoanálisis juntos, ¿eh? Y el espiritual. O sea, tienen una cantidad de experiencia tratando con la gente de generaciones, de años, de los padrinos que yo me he encontrado con padrinos de Alcohólicos Anónimos que son unos eruditos en la materia y que son unos picudazos, que funciona el sistema por la práctica y la repetición. O sea, si tanta gente ha podido ser beneficiada de ese programa, creo que es un programa que tiene los componentes para poder funcionar. Ahora, no resulta solo, como la terapia no funciona sola, requiere que el paciente tenga ganas y el trabajo es del paciente más que del terapeuta, pero es un muy buen camino. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué mensaje nos quieres dejar en este podcast? Picados para invitarte una próxima vez. Bueno, pues no sé, si tuviera que dar un mensaje, yo te diría, la recuperación es posible. Aquella persona que está sufriendo, que no se imagina que puede haber un mundo sin drogas, que sepa que sí lo hay, que sí hay alternativas y que puede vivir mucho mejor. Y que dejar las drogas es para estar mejor, no es para sufrir. Dejar las drogas o dejar el alcohol implica que la persona funcione mejor y tenga más alegría en la vida. Cuando las familias quieren quitarle a la persona el alcohol o les quieren quitar la droga, no es para que estén peor ni para que sufran, es para que estén mejor. Y también otra cosa con la que me gustaría decirte es la prevención sí es posible, pero tiene que ser no desde un carácter informativo únicamente, sino tiene que haber una... no soy preventólogo, yo soy clínico, me dedico al tratamiento, pero creo en la prevención. Es mucho más fácil prevenir que lamentar y la prevención tiene que ser a una edad muy temprana, pensando en lograr que los niños de hoy tengan capacidades de autorregulación emocional en el adulto. Hacia allá le tiro yo en la prevención actualmente. Híjole, me encanta este punto porque lo que nos está compartiendo Tofi no es en el te van a salir ronchas y te vuelves drogadicto, te voy a dejar de querer. O sea, no es en el miedo, es en que el niño se sienta amado, es en el que el niño se sepa amado y que tenga la seguridad y la fuerza otorgada para poder decir sí o no en el momento determinado. Y eso es algo bonito, porque este paradigma viejo de las drogas son malas, córrele para el otro lado porque te matan, asustaba, pero no iba a la causa. Y la causa es en el interior de las personas. Tofi, cuéntanos dónde te podemos encontrar, tus redes, tu página, tu teléfono. Bueno, yo tengo un Instagram, soy Tofi Sazón. Ahorita se los vamos a dejar aquí. No se lo sabe, pero eso no es lo importante. De lo que sabe, sí sabe, aunque no te sepa su Instagram. Exactamente. Se los dejamos ahorita, se los dejamos en un fleco. Y cuéntanos, perfecto. ¿Das terapia? Sí, doy terapia y doy cursos para papás de adolescentes. Tengo un curso online que pueden tomar. Ese está pregrabado, la gente se puede inscribir y lo toman a su ritmo en una página que se llama conéctatecontushijos.com. Tengo uno para papás de adolescentes y uno muy chiquito sobre introducción a las adicciones. Y doy cursos también, doy cursos para profesionales, manejo clínico del paciente con adicción, esos son online y todo el tiempo estoy sacando cosas. Así que si me siguen en mis redes sociales, ahí van a poder ver algunas cosas que creo que ya la tengo por acá. A ver si la tienes por ahí. Sí, soy Tofi Sazón y así me encuentran. TOFFIE y mi apellido es Sazón, SASSON.
¿ok? Y tiene muy buen sazón. Esto ya es un chiste interno, pero cocina muy bien este señor también. Oye, Tofi, te agradezco muchísimo el espacio. Deseo que lo que haces siga fructificando en el corazón de las personas, y a todos ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos, de escucharnos, compartan el podcast, toquen su corazón, aprendan y vivan bonito, que sí se puede vivir una vida plena y feliz. Muchísimas gracias por la invitación, Fer. Aquí estaremos. Te invito a la próxima. Cuando quedas quieras. para la próxima. Gracias, Tofi. Gracias. Nos vemos la próxima.